a poner una alabanza y luego oramos y empecemos, ¿sale? Va. Déjenme compartirles la alabanza, ¿vale? Buenos días a todas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, Amadas, pues el día de hoy nos van a compartir la palabra y damos la bienvenida a Lili. Gracias por conectarte, Lili. Es una bendición tenerte aquí. Eres bienvenida. Y pues Gracias, vamos a Mónica. dejarle el espacio a Abrilita, nos va a compartir el día de hoy. Entonces, adelante, Abril, es tu tiempo.
Muchas gracias, Pati. Hola a todas. Y bueno, ya nos habíamos saludado y echando chisme un ratito. Pues, muchas gracias otra vez por estar aquí, por conectarse los días que tenemos estas reuniones, que creo todos estamos de acuerdo que ha sido una bendición. Perdón si me veo muy oscura, pero estoy en un rinconcito, como me están remodelando la casa, como pueden ver, miren, tengo todo un relajo en la parte de atrás, entonces nada más me abrí un espacito para poderme sentar aquí. Pero pues aquí estamos, gracias a Dios por esto. Les voy a pedir que me acompañen, vamos a empezar leyendo el Salmo 139, por favor. Yo lo voy leyendo, si gustan seguirme, dice así: Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o me levanto. Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy, sabes lo que voy a decir antes de que lo diga, Señor. Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión. Tan grande es que no puedo entenderlo. Jamás podré alejarme de tu espíritu, jamás podré huir de su presencia. Si me voy al cielo, ahí estás. Si desciendo al lugar de los muertos, ahí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aún allí me guiará tu mano. Tu fuerza me sostendrá. Puedo pedirle a las tinieblas que me oculten y a la luz que me rodea que se haga noche, pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables, no puedo contarlos, superan en número a los granos de arena y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Y voy a cerrar con el último versículo. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofenda y guíame por la senda de la vida. Ahorita vamos a estar leyendo varios salmos porque finalmente los salmos siempre han sido como algo muy importante en mi vida. Dios siempre me ha hablado, digo a través de su palabra, pero los salmos para mí han sido básicos. Entonces, vamos a estarnos moviendo un poquito en los salmos. Y pues siguiendo un poquito la línea de lo que se ha estado haciendo aquí en la iglesia, voy a platicarles mi testimonio. Creo que ha sido algo así como la línea que ha estado siguiendo el pastor Eliud, de estar pues conociéndonos unos a otros y saber de dónde nos sacó Dios y por qué estamos aquí, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y creo que para todos ha sido una bendición el conocer y el saber, ¿no? De cualquiera de los hermanos que están en la iglesia, qué es lo que ha pasado en sus vidas y qué es lo que Dios ha hecho. Entonces empecé con este capítulo porque para mí encierra lo que ha sido mi vida, ¿no? Como Dios desde el principio, desde antes de que yo naciera, Él ya estaba pensando en mí y cómo Él ha ido dirigiendo mi vida. Y pues, como en todo testimonio, pues vamos a empezar con la niñez, ¿verdad? Porque pues ahí empieza todo. Y si mal no recuerdo, unas 6 semanas creo, a mi mamá le tocó también compartir y ella hablaba de su testimonio, entonces pues no voy a ahondar mucho en el tema de mis padres. Obviamente ellos se acercaron al Señor cuando nosotros éramos muy pequeñitos, aunque ellos ya tenían un conocimiento de la palabra. Ellos estuvieron en la iglesia carismática en Coyoacán, como comentaba mi mamá hace algunas semanas. Y entonces mi mamá siempre tuvo como ese hambre y esas ganas de conocer de Dios, ¿verdad? Entonces, pues obviamente en ese trayecto, en esas ganas de conocer al Señor, pues nos empezó a instruir a mi hermano y a mí. Y la verdad es que creo que yo no me acuerdo de una vida de antes. Yo desde que tengo uso de memoria vamos a la iglesia.
cantábamos alabanzas, íbamos a la escuela dominical y pues creo que toda nuestra niñez y nuestro desarrollo fue así, en la vida cristiana. De hecho, en la escuela en la que nosotros estuvimos en la primaria y en la secundaria, mi hermano y yo, era una escuela que pertenecía a la iglesia. Entonces, nuestros amigos, la mayoría eran tanto de la iglesia, los mismos que estaban en la iglesia eran los mismos con los que estudiábamos, y muchos de los maestros que teníamos en la escuela entre semana eran nuestros pastores de niños, de jóvenes, de adolescentes, los, los domingos. Entonces, estos pastores maravillosos que tuve yo en mi infancia, en mi adolescencia, que también fueron mis maestros, fueron personas muy importantes y muy influyentes en mi vida. Recuerdo a Gilberto Granados, que hace poquito falleció, que fue un hombre maravilloso que era mi maestro de ciencias naturales y que aparte pues era mi pastor de jóvenes y fue un hombre que inspiró mucho mi vida y sembró muchas cosas bien, bien preciosas, ¿no? Y pues así era. Realmente ellos trabajaban en nosotros como en aquel entonces o en los primeros años de escuela, tenían permiso ellos de compartirnos la palabra entre semana y orar, y entonces fue un pastoreo integral de toda la semana muy bonito, que hizo que yo tuviera una niñez muy padre en el Señor. Pero pues aquí de repente se puso medio escabroso, porque hubo un tiempo, siendo niña, que no sé por qué me llamaba mucho la atención ver películas de terror. ¿A alguien le gusta ver el terror? Digo, porque a mí hasta la fecha me gusta, pero yo era una niña, y yo creo que para los niños es bien, bien impactante estar viendo ciertas cosas, y yo sé que ustedes han escuchado alguna vez hablar del Exorcista, ¿verdad? Bueno, pues esa película yo la vi creo que teniendo 5 o 6 años. Y eran cositas que a mí no sé por qué me daban mucho miedo, pero a la vez me llamaban mucho la atención. Y se volvieron como una adicción en mi vida siendo muy pequeña. Entonces esto empezó a traer un problema como espiritual en mi vida muy fuerte, que empezó a provocar que yo desde que era muy niña, digo, yo siempre fui una niña muy inquieta, siempre fui una niña muy libre, era una niña que corría yo en el jardín, que me trepaba a los árboles, pues como cualquier niña, pero estaba era muy inquieta. Pero empezó a suceder esto en mi vida cada vez más, o sea, ya no nada más era miedito en la noche, sino ya se empezó a volver como una carga, una sombra, porque no sé cómo explicar, que empezaba ya a pesar sobre de mí de una forma muy fuerte, a tal grado que nosotros teníamos un jardín muy grande y había un cuartito en el fondo, que como yo le tenía miedo a ese cuartito, pues hasta el jardín ya me empezó a dar miedo salir. Y al principio, pues el miedo era cuando se hacía de noche, pero ya después también era de día. Y me acuerdo que mi mamá pues comentaba a veces, ya era tan fuerte que yo ya me la pasaba pegada a mi mamá, y yo ya sentía un temor tan grande que yo ya no, pues yo ya no podía estar sola nunca. Ya después platicando, hace poquitos años platicando con un terapeuta amigo, me decía que ya era como un proceso de ansiedad lo que yo ya estaba manejando en ese entonces, nada más que pues antes no se hablaba de esas cosas. Y pues era un temor muy fuerte que se volvió algo espiritual, que no tengo memoria de muchas cosas, pero sí recuerdo que a veces sentía cosas, veía personas, veía espíritus, no sé, la verdad es que muchas veces ni siquiera he querido como ahondar mucho en el tema, porque no sé si era mi imaginación o si realmente las veía, pero el chiste es que las veía, de tal cosa que pues me daba ya miedo estar sola todo el tiempo. La verdad, en esos años, mi hermano fue muy maravilloso porque pues a mí ya no me dejaban dormir con él porque pues estábamos creciendo, pero cuando ya mis papás se iban a la cama y ya veía yo que ya se habían todos dormido, pues ya mi hermano ya me estaba esperando para que yo me fuera a dormir con él, porque pues yo ya no podía ni dormir solo, era un pánico espantoso, al tal grado pues que ya se volvió algo insoportable, que pues mis papás empezaron mucho a preocupar y empezaron a buscar a Dios. Obviamente yo en esa temporada ni siquiera me sentía con la paz ni con las ganas de acercarme a Dios, porque yo siento que por lo que estaba dentro de mí, pues ya no me permite acercar a Dios, ¿no? Me acuerdo mucho, hablando de los salmos, y por eso les comento que voy a leer los salmos, que mi mamá me ponía a leer salmos precisamente, y era la forma en la que yo me calmaba un poco, que empezaba a sentir, que yo sentía algo en el estómago y en el pecho, que hasta la fecha hay veces que siento esa sensación cuando algo no me gusta, y solamente los salmos me calmaban. Y yo me acuerdo mucho de cuando el rey Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan
que le pedía a David que tocara el arpa y que el Espíritu de Dios se movía y se alejaba del espíritu malo. Yo siento que eso era lo que pasaba en ese entonces, que al leer yo los salmos empezaba a tener un poco de paz. Hasta que pasó lo inevitable, ¿verdad? Una noche que obviamente yo estaba llore y llore porque no me quería dormir sola, una de las tantas cantaletas de todas las noches que ya mis papás ya estaban, pues hasta cierto punto espantados y desesperados porque yo vivía, y ya vete a dormir, y vete a tu cama, y no me quiero dormir sola, y no sé qué. Yo no sé si alguno de ustedes, y sé que es un tema fuerte lo que voy a tocar, les ha tocado vivir esto, pero en ese momento perdí control de mi cuerpo y me di cuenta que lo que estaba dentro de mí era un espíritu, y ese espíritu se manifestó. Mucha gente le llama liberación, otros le llaman exorcismo, yo no sé, pero yo solo sé que ese espíritu se manifestó en mi vida. En ese momento mis papás empezaron a orar por mí, empezaron a reprender ese espíritu y ese espíritu salió. Con tal fuerza que hasta aventó a mi hermano. ¿Qué era? ¿Qué había dentro de mí? ¿Qué puerta abrí que no me di cuenta? Yo siempre le he echado la culpa a la película El Exorcista, pero no lo sé, a lo mejor no es cierto. Pero eso que estaba salió. Y gracias a Dios fui libre. Y a partir de ese momento yo siempre lo he dicho, fue el comienzo de una nueva vida. Porque ya no nada más era la niña que iba a la iglesia y que crecía en una escuela cristiana, sino una niña que tuve una experiencia espiritual muy negativa, pero en ese momento fue libre. Dice la Biblia que se queda la casa vacía, ¿verdad? Y que si no buscamos al Señor pueden regresar peores, así dice la palabra. Y yo no me acuerdo sinceramente quién me lo dijo, pero yo estaba preocupada porque esa cosa fea que había salido de mí regresara a mí. Y yo me acuerdo en una ocasión estar orando en mi habitación y decirle al Señor, bueno, ya entendí que existe un mundo espiritual, desde muy pequeña me han enseñado que tú existes, he recibido la visitación o mi imaginación o no sé qué de cosas feas en mi cuarto que no quiero volver a recibir, pero si este mundo espiritual existe y tú también eres espíritu, yo te quiero ver. Y recuerdo, una de las cosas que yo no podía hacer en mis temores era darle la espalda a la oscuridad. Siempre cuando yo dormía pegada a la pared y siempre tenía que estar pegada a la pared y viendo como si estuviera yo alerta, yo no descansaba bien. Y recuerdo esa noche ponerme de rodillas en mi cama contra la oscuridad y aunque ustedes no lo crean, era una gran hazaña para mí. Con las luces apagadas, estar de rodillas y decirle al Señor, no me muevo de aquí hasta que tú llegues. Y hermanas, le estoy a punto de platicarles la experiencia más maravillosa que yo he tenido en mi vida. Empecé a sentir un calor muy fuerte y vi entrar a Jesús a mi habitación. Cuando estaba yo hincada en mi cama, hasta sentí como él se sentó, como hasta se apachurró la cama de cuando alguien se sienta. Si lo han notado, cuando alguien se sienta en la cama, cómo se hace. Y yo lo que hice fue recargarme en sus piernas. Yo me acuerdo levantar la cara varias veces para querer ver su rostro, pero era tanto el brillo que nunca lo pude ver. Y sentir cómo él acariciaba mi cabello. Las que me conocen, muchos saben que me encanta que me hagan piojito. Bueno, porque me recuerda mucho esa situación. Toda la noche, no sé cuántas horas pasaron, que Jesús me estuvo sobando la cabeza. Un amigo, cuando le estaba yo platicando esta experiencia, me decía, pero yo le hubiera preguntado muchas cosas, ¿qué te dijo? No hablamos. Yo no necesitaba hablar con él. Yo lo que necesitaba era saber que él estaba ahí y que nunca se iba a ir. Ustedes saben lo que es que una niña lleva varios años con temor y con angustia, todos los días. En ese momento se acabaron. Y era lo que yo necesitaba. Saber que él estaba, saber que nunca se iba a ir, saber que me iba a dar paz. Yo lo único que escuchaba dentro de mi corazón, porque jamás escuché su voz, solo era ese sentimiento o esa sensación de escuchar su voz que me decía, siempre voy a estar contigo, aquí estoy. Y ese día experimenté lo que era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me decía mi hija una vez, ay, es que yo quisiera vivir esa experiencia, yo también quisiera que la vivieran todos, pero Dios es un Dios personal. No les estoy diciendo aquí, tienes que orar y el Señor se va a presentar de esta manera. No, yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias muy especiales que Dios ha tenido con nosotros, pero esta fue la mía. Fue mi encuentro con Jesús de una niña, pues
pues sí pequeña, no tan pequeña. Yo ya en aquel entonces tenía, yo creo que como 10 años. Soy muy mala para las fechas, pero estaba muy próxima a entrar a la secundaria, en realidad. Entonces, sí era algo pequeña. Obviamente, ¿cuántas horas pasaron? No sé, pero amaneció. Y ya solamente recuerdo haberme levantado ya cuando ya había la luz, ir corriendo con mis papás y decirles, vino Jesús a mi cuarto, esto fue lo que pasó. Y esto, pues esa ha sido una experiencia que obviamente ha marcado mi vida, ¿no? Y siempre he sabido que pase lo que pase, pues Él está conmigo, ¿verdad? Sé que siempre, o como les comentaba yo en otras ocasiones que me ha tocado compartir, mi talón de Aquiles siempre ha sido el temor y me ha costado mucho, hay veces que me cuesta mucho trabajo vencer ciertas cosas, pero siempre me recuerdo, ¿no? Que Jesús vino a mi habitación y me dijo, no temas, aquí estoy, ¿verdad? A su manera. Obviamente pasan, no sé, yo creo que pasaron unos cuantos meses, que también, siendo muy pequeña, yo recibí el bautismo al Espíritu Santo y empecé a tener, pues, después de eso, ¿quién no se apasiona por Dios? Yo desde muy pequeña, la verdad, tuve esta pasión por Dios muy tremenda. Yo, en lugar de en la adolescencia, mi mamá no me dejará mentir, yo no tuve una adolescencia tremenda. Creo que en la adolescencia fue el tiempo en el que yo estuve muy apasionada por Dios, porque pues después de pasar lo que pasé, después de haber sido libre, pues lo que entró en mí fue una pasión. Yo, la verdad, lo que quería era conocer de Dios. Creo que a esa edad, ese mismo año, yo leí la Biblia completa por primera vez. Yo quería saber, yo me quería alimentar, yo me enteraba que había un evento de jóvenes y allí iba, y yo siendo pequeñilla, ¿eh? La verdad es que los jóvenes de la iglesia me tuvieron mucha paciencia porque a mí nunca me gustó mucho la escuela dominical. Yo siempre me iba más bien con los mayores. Y entonces lo que hacía era estar ahí siempre de metiche, la verdad, todos me tuvieron mucha paciencia, pero es que yo creo que veían esas ganas que yo tenía como de estar y de participar y de meterme en todo lo que ellos me involucraban. Y pues me empecé a involucrar, les digo, con los jóvenes y en todas estas cosas de ministerio que había ahí en la iglesia. Nosotros en la iglesia lo que teníamos era participábamos mucho con un grupo que se llamaba, yo creo que lo han escuchado, Juventud con una Misión. Antes, en los 80s, 90s era como muy famoso y participaban y trabajaban mucho con la iglesia. Entonces, pues íbamos, ellos nos capacitaban, nos enseñaron a hacer, se usaba mucho en aquel entonces el evangelismo con mímica. Antes era la onda que te pintabas como de mimo y hacías muchas horas en la calle, y eso era lo que nosotros hacíamos, o la forma en la que Dios me permitió compartir. Eran jóvenes ya pues grandes y éramos 3 chamaquitos porque no nada más era yo. Me acuerdo mucho de Iván Cerratos, que por cierto es un gran misionero hoy, y Ruth Castellanos, que es otra misionera que está en Marruecos. Y yo creo que el hecho de que los jóvenes de la iglesia y nuestros pastores nos tuvieran tanta paciencia, estos 3 chamaquitos latosos, permitió que nosotros 3 tuviéramos un llamado muy precioso y los 3 sirviéramos al Señor. En una de las cosas que hacíamos en los jóvenes era ir a visitar unos basureros. Allá en Cuautitlán había 2 basureros muy grandes. Uno, uno se convirtió en una iglesia. Bueno, íbamos a ver a la gente de los basureros casi todos los sábados. Les llevamos de desayunar, hacíamos obras de teatro, les llevábamos dulces, hacíamos varias cosas. Y en estos 2 basureros se fundaron iglesias. Y luego también íbamos muy seguido a un leprosario. Yo supe o sea, yo sí conocí leprosos de cerca. Eran unas como ciudades chiquitas donde vivían los leprosos con sus familias, y ahí era donde íbamos a trabajar. Entonces, ese tipo de cosas eran en las que yo participaba cuando era muy joven. Y pues la verdad, como les digo, siempre tuve muchas ganas de servir al Señor desde muy pequeña. Y pues el Señor me permitió hacerlo de esta manera. Cuando yo recibo el bautismo al Espíritu Santo, recibo por primera vez, muy chiquitita, aunque yo no lo entendía, un llamado de parte de Dios. Ese día recibí el don de lenguas, y una profeta en aquel entonces pues me dio una palabra muy hermosa acerca de mi juventud y de lo que el Señor iba a hacer a través de mi vida. Y esta vez me dijo, Dios tiene prisa, tú vas a empezar a ver cosas muy pronto en tu vida, y pues no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Me acuerdo muy bien que me decía, porque el Señor te va a usar a muy temprana edad. Pues a lo mejor en ese momento no lo entendía, pero mi mamá se acordó, o mis papás se acordaban mucho de esas palabras, porque de verdad que
hubo un tiempo en que todo se aceleró tanto que parecía que de verdad el Señor tenía mucha prisa. Mi primer viaje misionero lo hice a los 16 años. O sea, les digo que también mis papás, híjole, tenían pues una confianza en el Señor tremenda, porque soltar a tu hija de los 16 años a irse a un viaje misionero de lejos y de 2, 3 semanas, pues estaba cañón. La verdad es que yo siempre he reconocido que mis papás han sido personas de fe, porque yo no sé si yo lo haría. O por ejemplo, yo veo a Samuel y soltarlo a los 16 años, lo dudo mucho que yo lo hiciera, la verdad. Pero yo a esa edad andaba ahí en la sierra de Oaxaca, compartiendo el evangelio con otras personas y pues les digo, y éramos estos 3 chamacos, Iván Cerrato, Ruth Castellanos y Abril Zavala. Y creo que en este viaje fue también un parteaguas en mi vida porque, digo, fueron un montón de días lejos de mis padres, sirviendo al Señor sin poder ir y llorarle a nadie nada. Yo ya estaba cansada, estaba harta, me empulgué. De hecho, hasta una de las llamadas que tuve con mi mamá, le dije, mamá, ahora que regrese, va a ver cómo me recibes, porque voy toda llena de pulgas, ya me habían picado por todos lados, nos moríamos, yo nada más iba con una chamarra y me moría de frío por todas partes porque o sea, ni siquiera nos quedábamos a dormir en casa, nos quedamos a dormir en el monte varias veces. Me acuerdo una vez que nos quedamos en un corral y amanecimos todo lleno, todos rodeados de borregos. Yo siendo una niña, la verdad, súper fresa, súper cookies y súper cuidada por mi mamá, en esas condiciones de hacerte el baño en el monte y esas cosas, no, para mí era una cosa espantosa, de verdad. Pero también hubo tiempos como quedarme en el monte viendo las estrellas y escuchar la voz de Dios. Y en ese viaje yo supe que el Señor me estaba llamando, supe que quería servirle, no sabía cómo, sabía perfectamente que no quería volver al monte, ¿verdad? Pero sí sabía que el Señor me estaba llamando de alguna manera. Sentía yo un fuego en mi interior que yo decía, yo no me imagino haciendo otra cosa. No me imaginaba ya mi futuro haciendo otra cosa. Y lo platicábamos entre nosotros y creo que la mayoría de los que estábamos ahí teníamos ese mismo anhelo en el corazón, ¿no? Les digo, tenía yo este anhelo en mi corazón y acompáñenme al Salmo 34. Versículo del 1 al 6. Dice así, alabaré al Señor, pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Anímense todos los desalentados. Proclamemos juntos la grandeza del Señor y ensalcemos su nombre. Porque clamé a Él y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Otros también estaban radiantes por lo que Él había hecho por ellos. No estaban cabizbajos ni avergonzados. Este pobre clamó al Señor. Y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus tribulaciones. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de todos los que le temen y los libra. Creo que hay muchos versículos en la Biblia, depende de lo que tú vivas, a los que te aferras, porque tienen que ver con tu vida, ¿verdad? Son promesas muy personales que tú dices, este versículo es mío porque es mío y es mío. Bueno, pues este es mío. Como les digo, yo siempre he batallado mucho con el temor, sobre todo lo que les conté de niña. Entonces, todos los versículos que tienen que ver con el temor, yo me los aprendía de memoria, los decía, los repetía, porque no quiere, después de lo que pasé, no quiere decir que no volví a tener ataques de esos. Hasta la fecha a veces me vuelve a entrar esos mieditos, ¿no? Y siempre todos estos versículos al respecto del temor son mis versículos clave, son mis versículos banderas, son mis promesas que Dios me ha dado, son mis estandartes, son con los que camino, son los que oro todos los días. El ángel de Jehová acampará alrededor de todos los que le temen. Y ese es uno de los versículos que para mí siempre ha sido base, ¿no? También acompáñenme al Salmo 32:8, está ahí al ladito. El Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida, yo te aconsejaré y velaré por ti. Este también ha sido uno de los versículos que el Señor ha taladrado en mi mente y en mi corazón, porque cuando yo recibí el llamado de Dios, yo decía, ¿y qué, y cómo, y dónde, y de qué se trata? Yo no sabía en ese momento que existían escuelas bíblicas, yo no sabía que yo me podía preparar para servirle, yo no sabía
ni cómo, ni cuándo, ni si el Señor me iba a llevar a otro país. Yo no sabía nada, yo solamente sabía en mi corazón que no me imaginaba haciendo otra cosa. Y recuerdo de verdad, toda mi juventud, toda mi adolescencia, dedicándole todos mis fines de semana a hacer esto, porque de verdad yo no tenía sueño de hacer otra cosa. Y aún yo tuve una preparatoria muy feliz, sí me divertía, sí fui de ir a fiestas, sí fui de ir a bailar, pero todos mis fines de semana estaban dedicados al Señor. Y yo decía, ¿qué hago? Cuando estábamos en esta iglesia, mi hermano y yo conocimos a unos amigos que iban a otra iglesia y estuvimos ahí un tiempo en ese lugar. Mi hermano y yo solos. Mis papás se quedaron en donde estaban en Nueva Vida. Y ahí me di cuenta o descubrí que existía un instituto bíblico que se llamaba Cristo para las Naciones, que yo me podía preparar, que yo podía estudiar en este lugar. Y pues no lo pensé dos veces. Yo sabía perfectamente que el Señor me quería tener ahí. Y fue, como les compartí a mi mamá la vez pasada, y fue un reto de fe, porque justamente cuando a mí me tocaba entrar a este lugar, fue cuando mi papá se quedó sin trabajo. Y yo decía, Señor, pero yo estoy segura que tú me quieres llevar ahí. Y miren, de verdad, todo el tiempo que yo estuve estudiando en ese lugar, fue el tiempo que mi papá estuvo sin trabajo y fue el tiempo que el Señor suplió cada necesidad. Y no estoy diciendo que a fuerzas tienes que ir a un instituto bíblico para servir al Señor, pero para mí fue un tiempo clave, fue un tiempo maravilloso porque de verdad que fue como estar en una burbuja de aprender, una burbuja donde el Señor me habló, donde me cuidó, donde me instruyó, donde dirigió mi camino y sobre todo lo más padre y lo más maravilloso, pues porque conocí a mi marido, ¿verdad? Ahí nos conocimos justamente. Ahí fue donde Jaime y yo pues primero fuimos amigos, en el tiempo que nosotros nos conocimos, de los primeros años, pues los dos teníamos novio y la verdad, ni idea de que en algún momento nos íbamos a gustar y enamorar. Pero llegó el tiempo en el que pues la amistad empezó a crecer y nos hicimos novios. En la escuela bíblica no estaba permitido tener pareja, aunque era muy curioso porque la mayoría de los que salían así, de ahí salían a casarse. No había permiso, pero se hacían un chorro de parejas ahí. Y entre ellos nosotros. Pero fue muy curioso porque nuestro director era muy amigo de Jaime, lo quería mucho. Y supo, y sí le dijo, bueno, sí les doy permiso, pero cuando te gradúes vas a regresar a tomar una clase que se llamaba Matrimonio y Familia. Entonces Jaime, después de graduarse, tuvo que regresar un semestre a tomar esa clase para que nos dieran permiso de estar juntos. Y él fue el que nos sugirió, este director, que buscáramos una iglesia para estar en pareja, porque yo iba a una iglesia con Isla Izcalli y Jaime estaba en la misa cristiana, y él fue el que nos dijo, miren, hay una iglesia chiquita que apenas está empezando, este, el pastor se llama Héctor Hermosillo, y pues era Semilla de Mostaza, que muchas de ustedes saben que nosotros estuvimos ahí varios años. Y pues desde que fuimos novios nosotros no llegamos al Semilla de Mostaza que es ahora, que eran miles y miles, ¿no? Que son miles y miles de personas. Nosotros llegamos a un Semilla de Mostaza de 50 personas, donde la reunión en casa entre semana era en casa de María del Sol, y teníamos una reunión ahí, pues de estudio bíblico entre nosotros y para crecer. Y creo que había más gente en la alabanza que en los que habían en la congregación, porque siempre fue un grupo de alabanza muy padre, muy bonito, pero era una iglesia muy pequeña. Entonces tuvimos la oportunidad de estar desde el principio, de participar en todo el crecimiento de la iglesia, en poner todos los fundamentos, pues en hacer muchas cosas. Fue una experiencia, yo creo que desde novios, muy bonita, que Dios nos permitió vivir. Y después, conforme fue creciendo, pues lo que tomamos ya como nuestro ministerio principal fueron los jóvenes. Ahí fue donde ya empezamos a trabajar con jóvenes. Primero empezamos en un departamento, creo que empezamos como con 15 jovencitos hasta que se volvió pues prácticamente una iglesia de jóvenes, como de, no sé, 300, 400 jóvenes abajo. Ya eran tantos jóvenes que se dividía el culto, ya los jóvenes ya tenían su propia alabanza, pues teníamos todo el servicio aparte. Y pues también cuando ya estuvo la iglesia en Cuernavaca, pues también tuvimos allá nuestro grupo de jóvenes igual. Nosotros dirigíamos también allá y pues fueron tiempos bien preciosos. Y de ahí fue donde surgió lo que ustedes conocen como Fe al Rojo Vivo y todos los Team Fest, que fue lo que empezamos a hacer. Ahí todavía éramos novios. Obviamente ahí nos casamos, ahí nacieron nuestros hijos,
y pues en su momento conocimos a las gemelas, que ustedes saben y conocen muy bien. De ese grupo de jóvenes conocimos a las gemelas, conocimos a Yoseca y a sus papis. Los papás de Yoseca fueron grandes mentores, amigos y gente con la que caminamos juntos. Hicimos muchas cosas juntos y pues ahí empezamos. De ahí venimos, ¿verdad? ¿Qué les platico? Pues, ay, se me había olvidado contarles algo y sí me voy a regresar un poquito porque sí es algo muy impactante. Estando en el Instituto Bíblico, hay un primo, o teníamos un primo, mi hermano y yo, se llama Leonardo. Leonardo era un jovencillo bien simpático que pues realmente mi hermano y yo le llevábamos como 10 años, yo creo, pero desde muy chiquito le gustaba estar con nosotros en la casa. Cada que tenía oportunidad de estar en casa y de que había vacaciones, hacía su maleta y le hablaba a mi papá para que fuera por él y ahí se la pasaba y nunca entendimos por qué, porque pues realmente no éramos ni de la generación, pero al chamaco le gustaba estar con nosotros. Él era de Santa Clara, era el hijo pequeño de uno de los hermanos de mi papá. Y estando en el Instituto Bíblico una vez, para que vean cómo Dios acomoda las cosas de una forma preciosa, y es donde debemos de entender que a veces las circunstancias difíciles tienen un propósito. Me dio una alergia, yo padezco muchas alergias y en esa ocasión me dio una alergia tan fuerte que se me hinchó la cara como un globo. Háganse de cuenta que tenía yo la cara hinchada como al nivel de la nariz. Y aunque pues, no me sentía mal ni nada, pero no me iba a presentar a la escuela en esas condiciones. Entonces fue, fue muy especial, digo, fue muy impactante poderme ir así a la escuela y me decía el doctor, pero sí puede ir y yo, no, ¿cómo cree que voy a salir así con esta cara toda hinchada? Me da mucha pena. Y en ese entonces le dio varicela. Entonces me habla mi tía Pilar, era su mamá, y me dice, oye, hija, sé que vas a estar en tu casa y todo, no seas malita, ¿me cuidas a Leonardo esta semana? Porque pues mi tía era la directora, es la directora de una escuela y pues se le complicaba mucho tenerlo, entonces me manda a Leonardo a mi casa y era repreguntón y re simpático. Me comenta Leti que ella fue su maestra, ella lo conoce y sabe que era un chamaquillo bien simpaticón y bien platicador y ay, perdón, es que voy a llorar un poquito. Este chamaquito, pues era especial para mí. Estando en la casa, estaba yo haciendo un trabajo del Instituto Bíblico acerca de Cristología y no me dejaba trabajar. Y me preguntaba cosas, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y de qué se trata? Y ya saben cómo son los niños, ¿no? Entonces le digo, a ver, ya, ¿qué quieres saber? Me dice, pues platícame, ¿qué estás haciendo? Ya me senté con él, cerré la computadora, me di cuenta que no podía yo trabajar con él, ahí al lado, pues le empecé a hablar de Jesús y le pregunté que si quería aceptar al Señor en su corazón y me dijo que sí. Entonces nos sentamos, me acuerdo, en mi cama, en esa misma cama, de donde les estoy platicando la experiencia que tuve yo con Jesús, en esa misma cama nos sentamos frente y frente, de chinito, hicimos la oración de fe. Ya saben, pues cerramos los ojos, le dije, cierra tus ojos, hizo su oración de fe, él aceptó al Señor, siguió repitiendo todo lo que yo le decía. Cuando yo abro los ojos después de decir amén, él seguía con los ojos cerrados y seguía platicando. Y yo nada más veía que decía, sí, ajá, sí, yo también. Pues yo lo veía que tanto hablaba y la verdad yo entendí perfectamente que estaba hablando con Jesús. Me quedé callada, me quedé observándole. Cuando yo creo que pasaron unos minutos, abre los ojos y ya se para como si nada. Le digo, ¿qué? Pues platícame, ¿qué estabas haciendo? Ay, pues no me dijiste que íbamos a platicar con Jesús y pues yo estaba platicando con Jesús. Dices, buena onda. Yo, sí, ¿qué te dijo? Ah, pues me dijo que me amaba, que siempre iba a estar conmigo, que iban a venir tiempos difíciles, pero que no me preocupara, que él iba a venir por mí y que mis papás iban a estar bien. ¿Por qué me duele? Porque unos años después, mi primo falleció. Fue muy duro para todos porque tuvo una enfermedad muy fea, muy fea. Se llama lupus
y él se fue acabando poco a poco. Muy, muy fea. Que las mujeres pueden vivir con él, pero los hombres no, es mortal para ellos. Pero yo entendí, me acuerdo el día de su funeral, todos estábamos destrozados porque finalmente Leonardo era de esas personitas que llenaban la vida de todos, era maravilloso. Él tenía 14 años cuando empezó la enfermedad y si mal no recuerdo murió a los 16, algo así. Años más, algo, años menos, no soy muy mala para eso de las fechas, les digo. Pero nos acordábamos mi mamá y yo el día del funeral. Creo que de mi familia, de la parte de mi papá, es el único que ha aceptado al Señor en su corazón. Los demás no nos han querido aceptar nunca la palabra. Pero me decía mi mamá, qué bárbaro, cómo el Señor fue tan puntual y apartó esa semana para que estuviera contigo. Porque él sabía que se iba a ir. Nos platicaba mi tía Pilar y aún así ella no ha querido conocer del Señor, ¿eh? Él nos platicaba mi tía Pilar que cuando él ya estaba en sus últimos momentos le decía, mami, no te preocupes, Jesús y yo somos amigos. Y va a venir por mí. Es más, ya está ahí. Y dice que mucho tiempo él estuvo diciendo que ya estaba él ahí en la ventana y que no dejaba de voltear a la ventana. Y nada más le decía, y yo estoy muy tranquilo porque yo sé que aunque mi tía se peleen, mi papá se peleen mucho, él me dijo que ustedes iban a estar bien. Entonces, pues yo le agradezco al Señor porque sí he tenido oportunidad de compartirle a mucha gente el Evangelio, pero una de las personas que agradezco con todo mi ser es haber tocado la vida de mi primo. Por algo le encantaba estar en la casa, yo creo que sentía paz, yo no sé, pero siempre estaba ahí metido y el Señor lo tocó. Y yo agradezco porque fue una de las vidas que en mi familia pudimos tocar. Tenemos muchos otros testimonios muy bonitos, pero creo que de todos ese ha sido el más impactante para mí. Yo siempre he dicho, esa cama es maravillosa porque ha venido Jesús 2 veces. Pues yo una vez le platiqué a mi tía y como que me tiró de a Lucas, pero espero que realmente el testimonio de mi primo toque a la familia algún día porque yo sé que él está con el Señor, ¿no? Y eso pues fue en este tiempo, creo que fue de las primeras vidas que Dios me permitió tocar, como les comento. Y bueno, pues ya de ahí más adelante pues me caso con mi marido, que nosotros supimos muy rápido que nos íbamos a casar, creo que después de ser amigos muchos años, bueno, como un año yo creo, pero cuando nos hicimos novios a los 3 meses los dos platicábamos de boda y hacíamos planes y yo no sé si la gente nos creía o no, pero yo me acuerdo una vez que fue Jaime a visitar la casa y pues ya ven que ese Jaime es refresco para todo. Entonces se metió a la casa, pues apenas, mi papá era muy medio ogro, medio serio, a veces con los galanes que iban la primera vez. Ya después se hacía muy sus cuates, pero al principio pues sí daba como miedo. Y este señor, y Jaime se mete a la cocina y se sirve agua y abre el refrigerador. Y mi mamá y yo nada más nos hicimos cara así como de, ay, este cuate, siquiera se esperar a conocer bien a mi papá. Y a mi papá le cayó bien por eso. Pues, ay, este me cayó bien por igualado. Se me hace que es con el que te vas a casar. Así luego desde el primer día que lo conoció. Y pues sí, así fue. La verdad es que les digo, a los 3 meses nosotros ya estábamos haciendo planes y nos casamos en año y medio, nos casamos rápido. Siempre nos dimos cuenta que éramos muy afines, que teníamos muchas locuras en la mente muy, muy iguales. Y la verdad es que, pues creo que ha sido una de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida. Nuestro matrimonio ha sido bastante especial y peculiar. No empezó como el de todos, teniéndolo todo, la verdad. Nosotros nos casamos cuando hicimos planes, pues nada más teníamos justamente esta parte que están viendo ustedes aquí, era un restaurancito que estaba en la parte de abajo de la casa de mi suegra. Y nos dijo, pues si se quieren casar, si de verdad ya quieren estar juntos y no se quieren esperar, pues hagan aquí su departamento. Y hicimos un departamento chiquitito. Y pues nunca tuvimos como sí teníamos sueños y sí ganas de hacer cosas, porque pues cualquier pareja tiene ganas de crecer y tener una casota, pero la verdad creo que el anhelo del corazón de los dos siempre fue servir al Señor. Creo que todos los ahorros y todo lo que nosotros hacíamos, siempre nos lo gastamos en los tinfes, en cualquier cosa del ministerio, y la verdad es que nunca, ni nos quedamos pobres, ni nos faltó comida. Muchas veces eran cosas muy locas.
que a veces a lo mejor la gente diría, oye, pero es que primero piensa en tu casa, en tu familia. Es que de verdad Dios se encargaba de todo. Dios nunca nos dejó. Y nosotros sabíamos que cada paso que dábamos, a la mayoría de ellos, porque no, sí puedo decir que si nos equivocamos, Dios nos estaba dirigiendo y siempre suplió. El primer campamento que nosotros hicimos de jóvenes puede ser como de 250 personas y, y yo no me podía explicar cómo inventamos o cómo, sin nosotros haber organizado nunca nada, pudimos organizar toda la logística y hacer todo lo que hicimos. Y Dios suplió hasta para regalarle Biblias a los chavos. Yo en nuestros campamentos nunca, los chavos iban con las manos vacías. Todo lo que nosotros cobrábamos nunca fue para, nosotros nunca nos quedamos con nada. Siempre, creo que los chavos siempre se iban con regalos, siempre salían muy bendecidos. Y Dios siempre suplió. Pero esas locuras solamente las puedes tener con una persona que piensa igual que tú. Yo creo que en cualquier matrimonio me va a entender, ¿no? Si tu pareja no piensa como tú, no puedes dar el paso. Y nosotros éramos bien iguales. No nos daba lo mismo dar esos pasos de fe, porque sabíamos que el Señor estaba con nosotros. Y así viajamos, así conocimos muchos lugares. Eh, Así, pues les digo, hicimos muchos eventos. Jaime fue a compartir a muchos lugares, donde nunca nos hubiéramos imaginado. Conocimos muchas personas, pues Dios y nos ha permitido tocar vidas. Esta visión que hay en la iglesia de tocando asientos, impactando a miles, yo les puedo decir que nosotros lo hemos vivido en carne propia. Hoy en día, muchos de los jóvenes que fueron desde los primeros 15 hasta los últimos, hoy en día muchos vienen a darnos testimonio de lo que el Señor ha hecho, ¿no? Quienes, unos son de estar en ministerio, otros son profesionistas, porque no necesariamente todos tienen que ser pastores, ¿verdad? Pero todos nos dan testimonio, muchos de ellos nos dan testimonio de lo que fueron los Teen Fest y de lo que ellos están haciendo y de las vidas que ellos están tocando. Entonces, la verdad es que uno nunca sabe el invertir. A veces la gente le huye mucho a los adolescentes, a mi esposo y a mí siempre nos han encantado y por eso hoy en día yo creo que me disfruto mucho a mis hijos porque para nosotros los adolescentes son lo máximo y siempre han sido nuestra pasión y siempre nos han encantado, ¿no? Entonces, yo me divierto, no crean que esta etapa que están viviendo mis hijos ahorita, por ejemplo, yo no les doy el avión, yo me divierto con ellos, o sea, si vamos a Six Flags, no los llevo a Six Flags nada más este, porque los tengo que llevar, yo me divierto con ellos, es una etapa que a mí me gusta mucho disfrutar, ¿no? Y eso yo creo que fue algo que tuvimos desde antes y por eso nos pudimos conectar mucho con los chavitos, ¿verdad? Y pues así han crecido mis hijos, cuando nacieron mis hijos, pues fueron mis primeras ovejitas en casa, y las segundas ovejitas en casa fueron las gemelas. Muchos de ustedes saben que las gemelas fueron de nuestros primeros grupos de jóvenes, como les digo. Las conocimos siendo unas niñas y después, ya siendo jovencitas, pues Dios nos dio la oportunidad de tenerlas aquí en casa varios años hasta que se casaron cada una. Y fue una experiencia maravillosa tenerlas aquí. Vivimos cosas muy padres con ellas, aprendimos mucho. Tuve el privilegio de disfrutar todo lo que eran las preparaciones de sus bodas, sus pedidas, muchas cosas que ellas, yo sé que yo no soy su mamá biológica, pero ellas me dieron esa oportunidad y me honraron de esa manera y hasta la fecha lo hacen. Y ha sido un regalo bien precioso que Dios me dio, ¿no? A través de su vida. Y una de las cosas que yo les puedo dar testimonio cuando Dios hace las cosas, hablando de este tema, las niñas llegaron a mi casa y en mis hijos jamás en la vida hubo celos. De Fanny jamás hubo parte de, ay, ¿por qué ellas no son mis hermanos? Para mis hijos siempre han sido sus hermanos, ¿no? Cuando ellas hablan de hermanos, ellos siempre dicen, yo tengo 3 hermanos, ¿no? Porque Jaime siempre dice, yo tengo 3 hermanos. Samuel, yo tengo, digo, Fanny tiene 3 hermanos. Porque hablan de ellas como si de verdad lo fueran y para nosotros lo son, fueron parte de nuestra vida, ¿no? Y por eso Samuel dicen los doctores, Samuel estuvo yendo un tiempo a terapia y nos decía el doctor, es que este está bien consentido porque estuvo consentido por 3 hermanas mayores, efectivamente, estaba bien consentido porque estas chamacas, pues le hacían todo, ¿verdad? Y para el Samuel siempre ha sido una bendición, las quiere mucho, son lo máximo en su vida. Y el verlas a ellas, lo que se han convertido hoy, ver a una mujercitas sirviendo al Señor, cada quien a su forma, es una bendición y sabemos, ahí es donde te das cuenta que Dios está ahí, que Dios hizo, ¿verdad? Que Dios fue el que las trajo, el que las formó y el que las llevó. Y
Y sé que su mami y su papá han hecho una gran labor, pero pues a nosotros también nos permitió ser parte de ello, ¿no? Y lo agradecemos mucho. Y pues, y aquí un poquito más adelante, ya casi voy a cerrar. Obviamente dentro de los matrimonios, ¿verdad? Siempre hay problemas. Y también lo hemos platicado ya mucho con ustedes. Como todo matrimonio, pasamos también, Jaime y yo, hace unos poquitos años por ciertas dificultades. Y ahí llegamos a conocer a Dios de verdad, porque es donde Dios te dice todo lo que has predicado, porque nosotros dimos prematrimoniales, dimos consejos a matrimonios, y cuando te toca enfrentarlo a ti es donde Dios te dice, a ver, quiero ver si es cierto, que todo lo que tú has enseñado es carne en tu vida. Y nosotros tuvimos que tomar la decisión de si queríamos continuar juntos o no. En el momento que nosotros decidimos que nos dimos cuenta que realmente nos amábamos y que no podíamos vivir separados. Y que era un tiempo en el que el Señor, digo, y es que pasaron muchas cosas alrededor, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a tener problemas en el matrimonio, Jaime se quedó sin trabajo, se vino abajo muchas cosas en nuestro ministerio, empezó a pasar de moda esto de los campamentos. Ustedes saben, cuando Dios te quiere volver a reconstruir, ¿qué tiene que hacer primero? Yo lo veo ahorita en mi casa, ¿no? Estamos empezando con la remodelación y para poderme remodelar la cocina no lo van a hacer encima de la cocina. Van a destruir absolutamente todo. Si tú quieres que Dios o sea, tú le estás diciendo a Dios, reconstrúyeme, renuévame y todo eso que nos encanta cantar, primero te va a desmoronar para hacerte nuevamente. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Después de haber servido tanto tiempo al Señor, se nos olvidó que dejamos muchas cosas de lado. Y en ese momento lo aprendimos y fue duro, ¿eh? Fueron tiempos difíciles porque, les digo, lo perdimos todo, hasta ministerialmente hablando, y cuando te das cuenta y te encuentras en ese vacío y en ese fondo, solamente te queda voltear para arriba y decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, hazme nuevamente. En el momento que nosotros tomamos la decisión de estar juntos otra vez y de decir, vamos a echarle ganas, y le creímos a Dios, y descubrimos en carne propia que de verdad Dios es un Dios de misericordias, que hace nuevas las cosas. Había veces que ya lo platicamos ahora y ya ninguno de los dos a veces sentíamos que de verdad nos amáramos, ¿no? Y hoy por hoy veo el haberle dicho a Dios, sí quiero volver a empezar. Wow, o sea, yo les puedo decir que estos son 6 años en realidad ya que pasaron de esto, y hoy les puedo decir que tengo el mejor matrimonio del mundo. Gracias a Dios que pasó lo que pasó y que pasaron las cosas como pasaron, porque si no, no tendríamos lo que tenemos hoy. Y sí dolió mucho, no saben, el perder las cosas una por una, cuando empiezas a ver que todo se cae y ya no tienes de dónde agarrarte, duele un montón, porque hasta sientes como que pierdes tu identidad, dices, no sé ni quién soy, ni cómo me llamo, si soy hija de Dios o no, si estás o no estás, si me llamaste o no me llamaste, no que el matrimonio era para siempre, hay tantas cosas que pasan por tu cabeza, pero cuando Dios restaura esto, le dices a Dios, órale va, sí quiero, sí te creo, y Dios restaura, no, es mejor, es lo mejor. Yo les puedo decir que estos años de matrimonio han sido los mejores. El que nos hubiéramos vuelto a reconquistar, porque lo tuvimos que hacer los dos, nos ha dado una relación preciosa. El que mis hijos vieran, también fue un tiempo en el que creo que nadie ya no estaba aquí, pero ya que sí estaba, ya me acordé que ya que todavía estaba aquí, que ellos pudieran ver que nos levantamos de las cenizas y que sí se puede. Yo creo que fue de bendición para ellos. Que nos pedimos perdón, que hablamos con ellos, que volvimos a empezar. Es de bendición porque ellos pueden ver que el matrimonio sí puede ser para siempre, que pasa por baches, pero que lo puedes reconstruir tomado de la mano del Señor. Y así fue. Así que volvimos a tener un nuevo comienzo. Y fíjense, esta promesa hasta lo anoté aquí la fecha, porque lo tengo aquí anotado en mi Biblia. No se los enseño, porque, bueno, no sé, a lo mejor si se alcanza a ver. Yo aquí tengo todas que no se ve muy bien por la luz, mis versículos con fecha como promesas claves que Dios me ha dado. Y el 21 de julio del 2015 Dios me dio esta promesa. Fíjense bien, en Ezequiel 36, déjenme lo busco. Ezequiel 36 dice, del 26 al 29, fechado y todo, y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, pondré un espíritu nuevo en ustedes,
Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Y vivirán en Israel, la tierra que yo di a sus antepasados hace tanto tiempo, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo haré que su historial de maldades sea cosa del pasado. Les daré abundantes cosechas de árboles frutales y sus campos, y nunca más pasarán hambre ni ninguna necesidad. ¿Cómo me acuerdo cuando Dios me dio esta palabra? Apenas estábamos como tratando pues de reconstruirnos, pero mi marido andaba sin trabajo. Y les estoy hablando, creo que también ya les he compartido, había veces que nada más teníamos 300, 400 pesos para toda la semana. Y era, yo decía, Señor, de veras, ¿de dónde dice que va a haber abundancia en mis campos, no? Pero pues aún así, aún en esas cosas, y les he dicho mucho, y es una broma local, pero había palomitas en la casa, y en mi casa si hay palomitas, todo está bien, porque nos encanta ver películas y comer palomitas. Pues hasta para eso nos alcanzaba. Entonces, yo decía, híjole Dios, ¿cómo vas a hacer esto? Yo les puedo decir hoy, después de todos estos años, que ya son 6, sí, porque ya acabamos de pasar julio. Wow, Dios lo ha cumplido al pie de la letra. Dios lo ha cumplido, ha sido gradual, lo que nos ha hablado, lo que nos ha reconstruido, cómo al Señor le permitió a mi marido tener este nuevo trabajo que ya le ha permitido ascender ya 3 veces, a mí cómo me ha permitido tener estos trabajos. Les compartía platicaba yo con Magdiel y con Gris en la semana, porque son con los que más nos vemos, porque los tengo en el trabajo, a Magdiel, y les decía, cómo me impacta que todos los trabajos que yo he tenido, jamás los he ido a buscar. Todos los trabajos que Dios me ha permitido tener, siempre vienen y me los ofrecen a la casa. Yo jamás he metido un currículum, jamás he ido a tocar una puerta, siempre me dicen, oye, ya tienes que trabajar, y así. Entonces, de verdad que Dios ha sido bueno, ha sido puntual, y esta última prueba que tuvimos de que estuvimos enfermos de COVID, pues la verdad es que todos nos lo llevamos muy bien, pero menos Jaime, y hubo 2, 3 nochecitas en las que de verdad, yo sí, de veras te lo vas a llevar, porque de verdad se sentía muy mal. Jaime ya se veía gris, ya casi no respiraba a veces, se sentía súper mal, y llegábamos a platicar, y le decía yo, si de veras te llevo a internar o qué hacemos, pero como que no sentíamos en el corazón que se tuviera que ir a internar. Y pues yo me ponía a orar, y él decía, pues yo no siento en mi corazón temor de irme, sino coraje de no haber hecho muchas cosas. Y en este tiempo de estar encerrados en casa, pues tuvimos oportunidad de estar orando juntos y de estar platicando y tomando decisiones, pero fue un tiempo en el que Dios nos habló de muchas cosas que sí queríamos en la vida, cosas que ya no queríamos y que decidimos decir ya no. Y pues aún en medio de la pandemia fue cuando le hablaron por teléfono a mi esposo para decirle que había un ascenso para él. En medio de esta pandemia y de la enfermedad vinieron unos amigos a buscarme para ofrecerme ayuda, bueno, más bien para pedirme ayuda para un trabajo de cosas que yo tengo experiencia. Entonces, pues eso me permitió ganar una lanita extra en las tardes. Estoy trabajando aquí desde mi casa con ellos, apoyándoles en su empresa. Y teníamos este sueño de lo de la casa, de remodelar la casa. Como les digo, nosotros vivíamos en un departamento chiquitito que improvisamos hace 22 años casi, para tener una propia casa. Y pues después de 22 años, Dios nos está permitiendo ahorita remodelar y hacer una casa grande. Y fue un recurso que este año, a principios de año, había estado llorando, Señor, ya necesitamos remodelar la casa. La casa estaba cayendo en pedazos, hermanas, de veras. Ya empezó, justo cuando estábamos enfermos de COVID, se nos descompuso la instalación eléctrica, y por lo mismo en la instalación eléctrica se nos quemó el refrigerador, se nos quemó la lavadora, tuve que mandar a arreglar las 3 cosas, porque ustedes saben que vivir sin lavadora, eso no es vida. Tuve que, se nos descompuso el tanque de gas, entonces tuvimos que comprar un tanque, bueno, tuvimos que pagar la instalación porque nos hicieron favor de regalarnos un tanque de gas, y así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y Dios suplió.
y platicábamos, Jaime, y decíamos, es que necesitamos ya remodelar la casa porque ya tenía muchos problemas ya estructurales. Pues hermanas, terminando la pandemia, el Señor ha suplido la necesidad. Y estamos haciendo esto que yo la verdad en mi vida me hubiera imaginado que de esta forma se fuera a dar y pudiéramos remodelar nuestra casa. Y en cada paso, hermanas, yo creo que aquí el testimonio es darnos cuenta que cada paso que damos, cuando tenemos una relación con Dios, nos lleva de la mano. Y que no estamos exentas de cometer errores y no estamos exentas de pasar tiempos difíciles, porque dice la Biblia que van a venir tiempos difíciles, ¿verdad? Venir tiempos de prueba, pero el Señor está, el Señor suple, el Señor instruye, el Señor corrige, el Señor restaura, el Señor nos lleva de la mano y nos permite, porque muchas veces decimos, ¿cómo puedo compartirle el evangelio a otras personas? Bueno, pues platícales lo que Dios ha hecho contigo, es suficiente. Si tú vas y cuentas a la gente lo que Dios ha hecho contigo y la forma en la que lo ha hecho. Bueno, es más, si tú tienes a Dios en tu corazón y Dios es el centro de tu casa y tú los invitas a cenar sin hablar nada del Señor, pero ellos observan tu vida, wow, se les antoja. De eso se trata. Por eso esto de estar contando el testimonio está padre, es un buen ejercicio, porque así le podemos contar a otro lo que Dios ha hecho y lo hacemos atractivo. Acompáñenme por último al Salmo 37. Ahí ya se me perdió. Salmo 37. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Salmo 37, 4, 5. Creo que aquí, ¿se vale tener sueños? Claro. ¿Se vale tener metas en la vida? Por supuesto. Creo que todos tenemos muchos anhelos y muchas cosas, muchas ganas de hacer cosas. Pero deleítate primeramente en el Señor. Yo creo que si Dios es nuestro deleite, si Dios es lo principal en nuestra vida, si lo buscamos a Él, este versículo yo se los comparto mucho a mis hijos, porque pues obviamente como ya ven, el que quiere ser futbolista y la que quiere ser traductora, y bueno, todos tenemos muchos sueños en la vida, está padre, o sea, sí está padre que le demos mucha prioridad a esas cosas. Pero si nos deleitamos en el Señor, si Dios es nuestro gozo, porque hay veces que Dios dice que no, y si nos deprimimos porque Dios dice que no, entonces Dios no es nuestro deleite. Pero si Dios es nuestro deleite, los sí y los no van a ser lo mismo en tu corazón. Y también yo creo firmemente que si tú te deleitas en el Señor, los sueños que tienes, los pone, porque están conectados. Y ya no estás peleando con Dios con tus sueños y con los de Él. Porque si Él es tu deleite, pues los sueños son conforme al corazón de Dios. Entonces, pues, con esto quiero cerrar. Muchas gracias por escucharme. Creo que el estar recordar es vivir, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, es bueno recordar lo que Dios ha hecho conmigo, y yo te invito a que tú también lo hagas, y cuando te sientas bien deprimido, digas, híjole, Dios, no estás. Ay, claro que has estado. Haz un recuento de lo que Dios te ha permitido vivir, y te vas a dar cuenta que aún en los tiempos en los que tú no lo conocías, Él ya estaba ahí. Entonces, pues, gracias, hermanas, por permitirme compartir. Gracias, Abril, hermosa. Yo creo que sí, eso es una buena oportunidad para que meditemos en ello. Yo creo que si recapitulamos lo que vivimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, o quizás ahora, cuando estábamos alejados de Dios, y recapitulamos, seguramente encontraremos que hay varias circunstancias donde Dios estuvo obrando, donde Dios estuvo al cuidado de nosotros. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que podamos ver lo que Dios es capaz de hacer y cómo Dios está obrando. Entonces, pues en esta mañana, con respecto a Lilia y a Paola, pues queremos hacerles esa invitación, ¿no? Que puedan conocer más de cerca a Dios, que puedan conocer cómo Dios ya desde mucho antes las ha estado bendiciendo y cómo ahora puede bendecirlas
de una forma más específica y por eso es que queremos darles la bienvenida. También teníamos por allí a Lidia, pero creo que se acaba de desconectar. Ellas son algunas de nuestras invitadas que ustedes mismas pues han invitado a este espacio. Estamos muy contentas de tenerlas aquí. No sé si alguna de ustedes quisiera darles algún saludo. Yo quiero comentar, Pao Vázquez es amiga mía de varios Ok. años y la invité a estar hoy. Ella es cristiana, pero somos muy amigas, muy cercanas. Y pues aquí. Bienvenida, Pao. Qué bueno que sí te conectaste. Pues Lidia, qué lástima, ya se salió. Pues es mi hermana. Ella ha entrado varias ocasiones, no es la primera vez que entra. Yo siempre las invito a mis hermanas, a que entren a las reuniones. Ella ha ido también a la iglesia, no se ha convertido. Ella escucha la palabra y muchas cosas, pero no se han convertido, pero yo sé que Dios tiene sus tiempos y lo padre es que ella cuando puede, no sé ahorita por qué se salió, pero ella cuando puede estar, está aquí en reunión, ha ido a reuniones de matrimonios, ha ido cuando estábamos en la iglesia, cuando todo estaba normal, ha ido los domingos a escuchar palabra. Entonces yo sé que Dios tiene grandes y maravillosos propósitos con ella y su familia. Claro, Dios tiene su tiempo. Y Lilia, adelante. Ay, perdón, pensé que era yo. Creo que habíamos dos Lilias en la reunión. Yo simplemente agradecerles, de verdad, Naye, gracias por la invitación. Pati, qué agasajo y qué felicidad, de verdad, para este día o este comienzo en mi día y este fin de semana. Efectivamente, creo que no hay mejor enseñanza o predicación, si así lo mencionan ustedes o hacen referencia, que el expresar todo lo que tú has vivido. De verdad, me lo llevo en el corazón. Muchas gracias por la invitación, chicas. No tengo de qué forma agradecerles, porque para mí ya hicieron mi día. Gracias. Amiga, ha sido una bendición también el que hayas aceptado mi invitación. Yo sé por el momento que hace poco pasaste y pues te compartí este pedacito de lo que yo vivo día a día, porque en mi corazón estás que tú puedas experimentar este cuidado y este amor que Dios tiene para ti y por tus hijas. Y pues sabes que también te quiero muchísimo y que estamos al pendiente también de ti. Yo y todas mis amigas aquí también de la iglesia, pues ha sido una bendición tenerte en medio de nosotras y ojalá y te animes otra ocasión a escucharnos. Gusto, de verdad que sí fue un agasajo para mi alma, una bendición, porque pues a 5 minutos de que empezara me manda Naye la invitación y por algo pude accesar, ¿no? A veces estamos bien comprometidas laboralmente, pero espiritualmente pues nos está faltando, ¿no? Hay tiempo. Entonces, que no debería de ser, pero bueno, a veces se presentan diferentes situaciones. Por algo se presentó y sé que todo pasa en su justo momento y fue una bendición en mi vida haberlas escuchado este día. Muchas gracias. Pues esta es tu casa, Lilia. Igual, Pau, esta es tu casa. Cuando gusten, nosotros nos reunimos cada 15 días en este tipo de reunión. Y pues cuando gusten, son todas bienvenidas. Amadas, ¿alguna que quiera ahondar en lo que nos platicó Abril o hacer algún comentario sobre la palabra? Adelante, pueden abrir su micro. Pues nada más comentarle a Abril, yo desde que llegué a la iglesia, cuando la conocí, pues siempre te he admirado, Abril. Yo recuerdo, pues mi hija fue a los Teen Fest que hacían, llegamos a estar con ustedes cuando iban a reunión de jóvenes en otras iglesias, y la verdad, tú lo mencionaste hace rato, las personas que ustedes, Dios los usó a ustedes para llegar al corazón. Yo sé que Dios ha usado a muchas personas con nosotros,
para que lo conozcamos y para que seamos testigos de los que ustedes han hecho. Y pues bueno, yo sé que esto es obra de Dios, pero yo lo digo, o sea, por mí, que yo era así como que traía el chamuco adentro cuando llegué a la iglesia, y ver lo que Dios ha hecho en mi vida y en la de mi esposo, en la de mi hija, que en este caso, o sea, aquí hay personas que Dios las ha usado para la vida de mi hija. Mi hija nunca entra, creo que ya se salió. Nunca entra a las reuniones por cuestiones primero que de escuela, que de trabajo, por infinidad de cosas. Pero pues bueno, Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros, y pues como ella está encerradita aquí en casa, está allá arriba, no puede salir, me dijo, hoy voy a entrar. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios por la vida de todas, en especial a Abril, a Jaime, a Joan, a Circe, que pues han sido maestros de mi hija. Y para los que no conocen a mi hija, Paola y Lilia, pues mi hija llegó a la iglesia de 9 años, no siendo cristiana. Mi hija tiene 26 años, no, sí tiene 26 años, 25, va a cumplir 26 en septiembre, primero Dios. Y la verdad, ella ha crecido enormemente en la palabra de Dios. Ella ahorita ya es maestra de escuelita bíblica, y yo creo que ha sido todo de la mano de Dios. Pero yo a Jaime y a Abril, cuando los conocí, cuando hacían eventos, los admiraba, aprendía. Yo mencionaba hace rato, conocí a Leo, conocí la chispa, era como alumno, era muy inquieto, y pues bueno, vuelvo a lo mismo, Dios tiene sus propósitos, y por eso fue que Leo partió, ¿no? Con un tiempo. Y la verdad, gracias, Abril, gracias por compartirnos tu hermoso y maravilloso testimonio. O sea, yo te conozco ya de algunos añitos, pero a lo mejor no a fondo. Dices, ya habías dado testimonio, pero este testimonio a mí me dejó wow. Yo era de las incrédulas que decía, ay, cómo Dios les habla. Ahora lo sé, y de verdad estoy infinitamente agradecida con Dios porque sé de qué manera nos habla. Y escuchar tu testimonio, pues la verdad es la primera vez que escucho un testimonio de esta forma. Sí me dejó impactada. Y pues gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu vida, la de tu esposito y la de toda tu familia, porque han hecho grandes cosas. Felicidades, y que Dios te siga llenando de sabiduría y de vida para que puedas seguir haciendo su obra. Gracias, Leti. Muchas gracias. Perdón, me confundí, creo que yo comenté que era Patti, pero es Abril. Digo, nada más externar mi felicitación, Abril, también, por tu palabra el día de hoy y por la mujer que criaste, porque Naye, bien dicen que se predica con el ejemplo. Naye en el trabajo, eso sí puedo dar fe, y en el trabajo es una excelente compañera que en todo momento y a toda persona nos apoya. No importa cómo esté, pues digo, yo no sé qué maravillas hace, porque sé, pues está con sus bebés, su esposo, etcétera, pero compartir la carga laboral con la familiar, y aparte, pues ahorita como estamos en este proceso de pandemia, con los hijos, la escuela, etcétera, no sé cómo le hace, la verdad, pero de verdad que criaste a una mujer con una honestidad, principios, valores, y que día con día predica con el ejemplo. A todos nos apoya con una palabra tranquila, con una palabra de calma para poder sacar puntualmente todos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, de verdad que por eso me uní, créanme, porque digo, es una gran mujer que digo, bueno, pues algo tiene, ¿no? Y ahora entiendo la formación que tiene, bueno, un poquito, ¿verdad? Pero eso me da una gran visión y un panorama de la mujer que es, precisamente, porque si tiene esta enseñanza tuya, Abril, y toda esta formación,
pues entiendo por qué predica con el ejemplo. Pero mil gracias a todas, de verdad, y mil gracias, Naye, por invitarme. Gracias, amiga. Sí, ella es parte de lo que formó Dios en mí, es en gran parte mi mamá Abril, mi papá Jaime y también mis papás, pero ellos saben lo que formaron en nosotras. Gran mujer. Y pues gracias a Dios porque así lo quiso. Y gracias, Lilia, por externarnos tu sentimiento, porque eso es parte precisamente del poder compartir de quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? El que podamos ser transparentes, eso trae mayor bendición y ayuda a que más gente pueda conocer a Dios, a ese Dios verdadero, que no es alguien que está simplemente ahí, que fue crucificado, sino alguien que realmente puede hacer cosas por ti. Y cuando nosotros con nuestra vida demostramos quiénes somos, pues ese es el mejor testimonio que podemos dar a los que están a nuestro alrededor. Así que, pues qué bueno que estés con nosotros. Bueno, amada, si nadie más va a comentar algo, vamos a orar por la pastora Betty. Como pudieron ver, ella se sintió mal el día de hoy, por eso no pudo estar. Estuvo un ratito con nosotras escuchando la palabra, pero como saben, los dolores a veces son tan intensos que ya no aguantó. Entonces, vamos a orar por ella. Seguimos orando también por Tamara, por su pronta recuperación y por supuesto por Itzel, ¿verdad? Que son las qué bueno que hoy pudieron conectarse y estar orando por ellas. No sé si alguien más tenga alguna petición de oración, amadas. Pues aprovechando que está ahí conectada, le voy a pedir Ok. Leti, ¿nos puedes ayudar a orar por estas peticiones, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias porque te manifiestas en cada una de nosotras. Gracias por tus maravillosos tiempos, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las necesidades de nuestra iglesia, Señor, tú sabes cuáles son, tú sabes las necesidades también de nuestro país, Señor. Sabes qué es lo que nos falta. Yo te pido, Padre Santo, con todo mi corazón, Señor, y con todas mis fuerzas, que tú nos des luz y que nos enseñes cuál es el propósito, que podamos tener entendimiento, Señor, y que podamos ir y compartirlo con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y en esta mañana, Señor, te pido muy en especial por Betty, Padre Santo, para que tú le quites todo dolor que ella tiene en su cuerpo, Señor, que ella pueda estar tranquila, que ella pueda estar a gusto, Señor. También así por la vida de Tamara, sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, y gracias porque ella está bien y te pedimos para que la sigas cuidando y que no tenga secuela alguna. También te pedimos, Señor, por la vida de Eliud Jr., que también sabemos que ya está saliendo de esto y por toda la familia de su esposa, Señor, para que también puedan seguirse fortaleciendo, no nada más en su cuerpo, Señor, sino también espiritualmente. Te pido por toda la familia de Vero, Señor, para que te conozcan y vean tus maravillas. Te doy gracias también, Señor, por la vida de Jonás, porque también ya lo dieron de alta, Señor, que tú lo sigas cuidando, así como también a su familia, Señor, por la vida de Itzel, que gracias, Señor, por tu amor, porque ella, pues hasta ahorita ha estado bien, por la vida de Gigi, de Daira, que también las has cuidado y que van bien. Yo te pido por todas ellas y por todas las personas, Señor, que tienen COVID y que tú las estás cuidando y que las estás guiando, Señor, así también como por sus familias, Padre Santo. También te pido, Señor, por todas las mujeres que en esta mañana estuvimos reunidas para escuchar lo que tú nos estás mandando en la vida de Abril, Señor. Te pido por Paola, te pido por Lili, que ellas son nuevas, Señor. Te pido por mi hermana Lidia también, para que ellas no sea la primera vez, Señor, que estén aquí reunidos. Tú guíalas, Señor, bendice sus hogares, bendice sus trabajos, para que podamos continuar estar aquí reunidas y que cada día seamos más. Gracias por la vida de todas las mujeres que están aquí, aún por las que no se reunieron, pero que son nuestras queridas hermanas, Señor, de comunión con Cristo.
Danos dirección, Señor, danos salud, danos sabiduría y sobre todo, Señor, danos la palabra para que la podamos compartir. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Leti. Pues recuerden que mañana nuestra reunión es vía Zoom también, y ya saben, por las medidas que se tuvieron que meter sanitarias por lo del Youth Junior, pero esperemos que el próximo domingo podamos ya hacerlo presencial, pero recuerden a nuestras invitadas y sus anfitriones pueden hacerles llegar la liga si gustan acompañarnos, también son bienvenidas. Y pues recuerden avisar a todos en sus grupos de estudio, ¿verdad? Pasar la liga para que puedan conectarse y estemos todos juntos alabando al Señor. Así que, pues abran sus micrófonos, amadas, despidámonos. Es un gusto verlas. Pues hasta luego, bonito día. Hoy Igualmente. Esther, Angie. Esther no estuvo hoy. Buenos días, saludos. Que estén muy buenas tardes porque ya son 12:41. Que tengan buen día todos, bendiciones. Saludos a todas, hasta luego, bye. Que tenga un lindo día. Yo soy la hermana de Marcela. Hola, qué gusto conocerte. Igual. Cuídense mucho. Bye, igualmente. Un gusto igualmente. Bueno, pues nos vemos mañana, hermosas. Bendiciones para todas. Ay, Dios les bendiga. Bendiciones.